Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Rebelión Extinción es una de las organizaciones más combativas en Argentina, en el mundo entero, pero para hablar del plano local, es parecido, es una comparación medio grosera, medio así a lo bruto, pero es parecido a lo que era en los 80 Greenpeace, por ahí, ¿no? Y un poco después también, Greenpeace, que hacía acciones como sorpresivas y muy impactantes y demás. Rebelión Extinción proclama la desobediencia civil no violenta. Es un movimiento que nació en el Reino Unido en el 2018 y poco después se fundó en mayo de 2019 entre nosotros. Tiene cada vez más adeptos en generaciones juveniles, pero también en adultos y adultos mayores. Proclama, por supuesto, la necesidad de un mundo más sano, sin agrotóxicos, sin violencia contra los animales. Podrían googlear XR, así es la sigla, y googlean y encuentran mucho más. Bueno, un grupo de ellos estuvo en Expo Agro, que se desarrolla en San Nicolás, e interrumpió, con este modo que les digo, de tratar de llamar la atención, una de las conversaciones que se estaban dando en medio del escenario. Hablaban mujeres rurales sobre los métodos de producción y sobre el Día de la Mujer. Bueno, ahí llegó un grupo de personas de Rebelión Extinción y sacamos un fragmento para compartir con ustedes, para escuchar un poco qué se vivía en San Nicolás en la semana. Mientras preparábamos un poco el panel, ¿cuáles son la importancia? Hoy, 8 de marzo, en el Día de la Mujer, escuchándolas hablar a ustedes, sentimos que es desgarrador que las mujeres que en su esencia gestan, protegen y defienden la vida puedan quedar envueltas en este modelo que solo trae muerte. ¿Cómo no sienten empatía con las infancias fumigadas y con esas otras madres que temen mandar a sus hijos a la escuela y se ven obligadas a aceptar ese destino de enfermedad, muchas veces sin alternativa? Recientemente salió un informe que establece que la mortalidad por cáncer en pueblos fumigados es 2,5 veces mayor que en el resto del país. Esta intervención, la irrupción en el panel, se da en un marco mucho más amplio de las conversaciones que se estaban desarrollando en San Nicolás. Tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las escuelas fumigadas, en una resolución de fin de febrero de este año, hace poquitas semanas. En una resolución muy pequeña, de solo 5 renglones, se rechazó un recurso por el cual se pedía cese la fumigación sobre las escuelas, nada menos. Y entonces la Corte Suprema de Justicia dice en esos renglones, o considera que las cuestiones planteadas resultaron insustanciales o carentes de trascendencia. Esa palabra usa, no tiene trascendencia el tema. 4 años, 48 meses y unos 17.000 días necesitó la Corte Suprema de Justicia para escribir 5 líneas sobre esto, ante un expediente que había sido impulsado por el Foro Ecologista de Paraná, entre otras organizaciones. Bueno, por eso protestan y por eso hay mucha preocupación en diferentes lugares de la Argentina, porque la Corte Suprema de Justicia ha dicho, bueno, se seguirá como hasta ahora. Algunos propietarios por ahí tienen una mayor responsabilidad y no fumigan directamente sobre la escuela, pero hay otros que no tienen en consideración el viento, por ejemplo, y no les importa nada. Si hay pibes, y bueno, es grave, así que vamos a hablar un rato con Mara Rodríguez. Ella es profesora de química, está en el nivel secundario en la ciudad de Cañuelas y de adultos en Lobos. Es diplomada en neurociencias para educadores y estudia
licenciatura de Enseñanza de Ciencias en la UNSAM. La llamamos porque es profe, porque es maestra, porque enseña y porque algo deberá tener que decir desde su lugar y desde una de las comunidades afectadas. ¿Cómo estás, Mara? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, y estaba atenta a la investigación que estuvieron haciendo. Estaba escuchando la presentación sobre el tema, atenta para sumarme. Bueno, ¿cómo viven esta circunstancia? A ver, en la práctica, si hay una persona en la ciudad de Buenos Aires que está arrancando el día tomándose un mate o un café, que por ahí no va con tanta frecuencia hacia el campo, que no sale de la ciudad, ¿cómo es esto de las fumigaciones cerca de las escuelas, de las casas, de los barrios? ¿Cómo se hace? ¿Cómo afecta? Bien, bueno, en primer lugar, me gustó la aclaración de que yo soy profe y a veces uno en la cotidianidad también va transitando esto olvidado de las realidades que acontecen. Así que voy a hacer como voy a expresarme como un ciudadano común, ¿sí? Por eso te llamamos. Si yo en este momento escucho a cualquier, persona que está en la ciudad, cuando llegue obviamente que acá respira la magia de la tranquilidad y del verde. El punto es que a todos los que vivimos en estas pequeñas ciudades, ya es de puro conocimiento que hay una gran contaminación. ¿Se respira esa contaminación de la que hablas? No se respira, pero ¿qué pasa? Sabemos que, como vos bien mencionaste, el viento, bueno, cuando se hacen este tipo de fumigaciones, yo consulté con un profesional cuando ustedes me dijeron que me invitaban a participar, y me decía, hay que tener en cuenta la deriva. ¿Qué es la deriva? Y bueno, que esta especie de fumigaciones escurren, se evaporan y se filtran por distintos espacios, no solo en el espacio en el que son realizados. Entonces ahí está el punto para atender, digamos, el punto para prestar atención. Sí, de todos modos buscamos en vos una mirada de alguien que vive en esos lugares donde se fumiga y convive con sus alumnos. Por eso te preguntaba si se respira, porque yo vivo para el lado de Bragado y cuando voy por la Ruta 5 hay días que se respira, que hay olor a agrotóxicos. ¿Ustedes no? Bien, acá en la ciudad de Lobos, yo eso no te lo podría decir porque no se siente algo así, pero Bien. Sí hicieron investigaciones, un grupo de ciudadanos que data de que en todos los lugares encontraron contaminación, lo cual eso despertó, una gran preocupación. Por esto que te digo que uno, en la cotidianidad fluye, por eso escuchaba también este grupo que vos mencionabas de Rebelión o Extinción, que busca poner la voz de la gente que va tomando conocimiento. Ahora, si vos me hablas de Cañuelas, bueno, sí se respira, porque es una ciudad industrial, entonces realmente a veces vos sentís olores particulares, pero lo tienen como incorporado los ciudadanos. Quizá el que va de otro lado, bueno, si pasa siente olores que vienen de las fábricas, de los humos, hay grandes empresas, es una ciudad industrial. Entonces, ¿y cuál es el ambiente social, la comunidad de vecinos? ¿Cómo se planta frente a este tema? ¿Es un grupo reducido? Porque nosotros, digamos, también para seguir poniéndole marco a esta conversación, bien, son ciudades donde las personas en muchos casos están relacionadas con la actividad agropecuaria, salvo que trabajes en el banco o en la municipalidad, sos el gomero que abastece al campo. Exacto, y demás. Muy buena esa pregunta. Respecto a esto, yo tengo una mirada personal y entiendo que en estos lugares, y me imagino que como en todos los pueblos de nuestro país, el fenómeno que pasa es que todos se conocen con todos. Entonces, sí hay un grupo de personas que está investigando, juntando, recolectando, realizando investigaciones, sumando evidencia, pero si vos me preguntas, y sí, es un grupo más reducido, pero creo que tiene que ver con que como todos se conocen con todos, la gente a veces duda de exponerse a plantarse contra estos sistemas productivos, contra estas realidades agropecuarias, contra estas realidades de contaminación que acontecen. Es una realidad. ¿Y qué pasa en la escuela? En el nivel secundario, ¿se producen estas conversaciones
Y después contanos, con los adultos en Lobos, que también das clases, ¿se producen estas conversaciones o seguimos hablando de el rating del último reality, todavía como en las grandes ciudades? Bueno, en lo personal te cuento que ustedes deben estar informados que hay una ley, que es la Ley de Educación Ambiental Integral, que es la Ley 27.621. Que supongamos que alguien dice, no tengo buena información. Bueno, toda la información, videos y demás, los podés encontrar en Mi Argentina, un lugar que todo el tiempo consultamos por trámites y demás cuestiones. Así que ese tema, la educación ambiental, puede ser atravesado en todas las materias. En lo personal, como yo doy química, la verdad es que cada vez que trabajamos un tema desde ciencias naturales, atravesamos la importancia de una buena educación ambiental. Yo confío mucho en las generaciones que vienen. Soy muy optimista con lo que viene tras nuestro porque está informado, porque reflexiona, porque se para a pensar. Entonces, de pronto, las dinámicas de trabajo que voy abordando tienden a despertar competencias ciudadanas, es decir, buscar material. Si hacemos una maqueta, por ejemplo, en ciencias naturales, que los más chiquitos suelen realizar exposiciones, o quinto también, que esos materiales sean reutilizables, frenar, concientizar. Eso es una tarea cotidiana que creo que también va a ir en aumento, lo cual es muy positivo. ¿Y con los adultos qué pasa? Bueno, y con los adultos, por ejemplo, yo trabajo en Fines, que es un proyecto para que la gente termine la educación secundaria, y abordo todas las temáticas de la misma manera. Es más, el año pasado, a la noche, a veces, los adultos en los recreos salen a la calle a fumar, ¿y qué pasa? ¿Dónde dejan las colillas? En la vereda. Entonces elaboramos un proyecto para crear, con los bidones de agua, por ejemplo, grandes contenedores de colillas, señaladores, invitando a promover que con el pequeño gesto de apagar y tirar en ese espacio evitábamos que esas colillas se dispersen. Y bueno, son pequeñas acciones que creo que después en la sumatoria vamos a ir encaminándonos, y además cuando uno trabaja esto en el aula, invita a los chicos a hacerse preguntas, porque además ellos van a ir a buscar. Y otra cosa importante, que hablamos de que los chicos vayan a buscar, es guiarlos dónde buscar buena información, porque hoy el Internet nos lleva a un mundo infinito y creo que somos los encargados de redireccionar esa búsqueda. Estamos hablando con Mara Rodríguez, que es profesora en Lobos y en Cañuelas. Estamos hablando de los venenos con los que se fumigan los campos y que a veces llegan a las escuelas, y nos está contando de sus vivencias. Mara, te habla Marina. Escuchando todas las iniciativas interesantes que adoptás, lo que se ve es que tanto vos como muchas otras personas desde lo individual fomentan todo esto. Ahora, si desde el Estado no hay una regulación que colabore, es como que estamos un poco perdidos, ¿no? Solo con las voluntades individuales. ¿Cómo se siente esto? Hola, ¿qué tal? Mira, esa es una gran realidad. Yo estuve investigando, porque también te digo que un poco sí sé todo lo que pasa, y es muy negativo, y es preocupante, y es alarmante, pero a veces me paro a pensar que sumándote a estas pequeñas acciones, bueno, comenzás a educar en el tema. Entonces, tomando más conocimiento del tema, creo que se va a hacer más masiva el reclamo. Pero el modelo productivo actual, bueno, digamos, tiende a necesitar un cambio, y eso va a llevar un proceso inevitable porque hay muchos intereses involucrados en esos procesos productivos. Pero creo que también buscando nuevas herramientas, promoviendo la invitación a leer las leyes, bueno, la gente se empodera un poco y se apropia de defender un poco sus derechos. Entonces, por eso digo, tengo una mirada optimista en la juventud, digamos, en todos los espacios como el de ustedes que promueven esta invitación a hacernos preguntas. La curiosidad inevitablemente nos lleva al proceso de aprendizaje, porque vamos a conocer nuevas cosas, a atender cuestiones e involucrarnos mucho más con todas ellas. Esa es mi visión. Muchas gracias, Mara, por este rato con nosotros. Un gran abrazo y saludos para ahí. ¿Cómo está el día? ¿Hace mucho calor ya?
Sí, hace mucho calor ya, así que va a ser un día que también, otro tema para hacernos preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas temperaturas? ¿Qué hicimos para estar en estas temperaturas? Así que bueno, creo que la educación ambiental es algo para atender, para trabajar de cada rincón, de cada lugar, en casa, en la escuela, en los medios, en todos lados. Así que bueno, una fortuna poder haber participado de este rato con ustedes. Para nosotros también, y vamos por ahí, por ese lugar que señalás en el final, vamos juntos. Que sigas bien, un gran abrazo. Un gran abrazo a todos, adiós. Mara Rodríguez es profesora en la ciudad de Cañuelas y en Lobos. Es de las que evidentemente tienen ganas de transformar, de cambiar y creen que es posible hacer algo. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.